Yo no provengo de una familia de artistas ni de intelectuales. Yo sabía que tenía una inquietud. Desde adolescente he leído mucho. Eso despertó en mí algo que yo no sabía bien qué cosa era y empecé necesito ver cómo gestiono esta inquietud. Lo que tengo. Y así me crucé con un taller de teatro. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de este video podcast. Bueno, tenemos hoy, en fin, una actriz, productora, directora, creo que también bailarina, porque parece que es parte, ¿no?, de eso que tiene adentro para poder expresarlo. Además la conocen muchísimo por su programa de televisión que tuvo por muchos años. Y vamos a decir de quién se trata. Norma Martínez, señores, Sí, qué lujazo. Un lujo, Norma, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, hablen serio. Hablen serio, hablemos serio. Sí. Bueno, ¿a qué te suena Habla Serio a ti? Habla serio me puede sonar a dos cosas, en realidad. Me puede sonar a hablar en serio o me puede sonar a un saludo, incluso habla serio. Exactamente. ¿No? Como uno le diría a alguien en la calle. Claro. Me podría sonar a un saludo también. Tú sabes que hubo una discusión por el nombre al principio. Ajá. ¿Ah, sí? Porque yo no lo entendía. O sea, yo decía, ¿cómo habla serio? O sea, si lo que queremos es más bien hablar Hablar relajados. Sí, pero relajado no significa tampoco no hablar serio. Claro, ¿no? Uno puede estar relajado y hablar serio igual. O sea, es serio, pero no necesariamente serio de serio, sino más bien, oye, di lo que piensas, habla serio. Habla Y serio, eso di lo me que dijeron piensas. también. Ajá. Me lo dijeron en Piura alguna vez, estudiando en la universidad, y tuve la misma reacción. Dije, pero estoy serio, o sea, me estoy riendo. Digo, no, sino que di lo que piensas. Sí, o sea, como que habla serio habla con la verdad. Una cosa así. Claro. École cuatro. Di lo que piensas. Dice, Ajá. Di lo que piensas. chévere, decían las abuelitas. École 4, exactamente. A ver, Norma, ¿hoy tienes 56 años? 56. Sí. Mira, yo lo tengo ahí en la Veo memoria. que lo tienes en la memoria. Lo tienes No, clarísimo. lo tengo en la memoria, no tengo escrito. Tengo 56 años, nací en el 69. ¿Y empezaste en el mundo de la actuación de pequeña o ya de adolescente o de mayor? Yo siempre digo que la actuación me eligió a mí, en realidad. No es que de chiquita decía, "Ay, cuando sea grande quiero ser actriz", sino que llegué casi por default a la actuación. Yo estudié publicidad en el IPP. Y antes de entrar del todo a estudiar publicidad, y yo estaba como un poco indecisa, quería estudiar literatura, pero en ese momento mis padres ya estaban divorciados, mi madre tenía que sacar adelante a 3 hijas, no necesariamente se podía pagar la universidad, no era fácil, ¿no? Claro. Y además estudiar literatura, ¿para qué? Yo no provengo de una familia de artistas ni de intelectuales, ¿no? Entonces era como un deseo un poco raro. Y Sofisticado, diría. es como desconocido, ¿no? Entonces yo sabía que tenía una inquietud que luego descubrí que era cierta sensibilidad y empecé a buscar. Yo he leído desde muy chiquilla. Desde adolescente he leído mucho. Entonces creo que eso despertó en mí algo que yo no sabía bien qué cosa era y empecé necesito ver cómo gestiono esta inquietud. Lo que tengo. Y así me crucé con un taller de teatro. Luego dije, el teatro no es lo mío, la actuación no es lo mío. Me fui a hacer danza contemporánea y a partir de ahí empecé a conocer un tipo de teatro que yo no conocía y le di una nueva oportunidad a la actuación. Y luego ya en temporada de alguna obra, yo dije, yo creo que este es mi sitio. Acá Me siento bien. Tu este lugar es en... mi lugar, este es mi propósito. Sí. ¿Recuerdas la sensación de aquel primer momento en el que te subes a un escenario? Se prenden las luces, que son fuertes siempre sobre un escenario, y tienes que performar, hacer algo para el público. ¿Recuerdas? ¿Tienes algún...? Bueno, la primera vez que me ¿Recuerdas paré ese en un momento? escenario fue en realidad haciendo danza. ¿Era danza moderna? Danza contemporánea. Contemporánea. Sí. Nosotros éramos alumnos y alumnas de un taller que hacía Rosana Peñalosa,
una bailarina de esa generación importante de bailarinas peruanas. Sí, sí. Exacto. Como la época de Íntegro, por ahí, ¿no? Y bueno, éramos un grupo de alumnos súper variopinto y ella hizo un espectáculo estrenando su grupo de danza e invitó a los alumnos, que no éramos bailarines, sino simplemente hacíamos clases con ella. Eran muy jóvenes, ¿no? Claro, a hacer una coreografía dentro del espectáculo. Ya. Entonces, esa fue la primera vez que me paré en el escenario y que, si no recuerdo mal, fue en el ICMA de Lima, del centro, o en la Alianza Claro, Francesa de Lima. en Emancipación. No, en el ICMA, en Emancipación. Claro. Sí. Claro, Ahí, claro. que había un... Ahí nomás de la avenida Bancay. Exacto, había un escenario, había un teatro, y esa fue la primera vez. Y en realidad, más que tener un deseo de actuar o del aplauso. o del aplauso, a mí me gustaba estar con la gente con la que me encontré ahí. Me sentía cómoda. Me sentía cómoda con las personas que habitaban esos espacios. ¿Te es fácil o difícil sentirte cómoda con la gente? Depende. Yo oscilo entre ser el alma de la fiesta y ser la persona más chuncha de la reunión. Y no sé, me encantaría saber todavía a mis 56, no he descubierto qué detona una cosa o la otra. Pero puedo pasar de ser la persona más simpática y abierta y expansiva a ser la persona más introvertida y tímida. Es como que hay cosas que pueden, como a un caracol, meterme dentro de mi concha, y otras que me hacen salir también. ¿Podrá ser energía? Yo creo que tiene que ver definitivamente con energía, tiene que ver... Porque la sensibilidad, tú has hablado desde el principio del tema de la sensibilidad, vinculado, digamos, a la literatura, vinculado a la danza, donde también, digamos, esto genera que tengas una detección de energías también mucho más poderosa que la que puede tener otro perfil de persona, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? Sí, tengo buena intuición y sé cómo calibrar, y no es una cuestión racional, ¿no? Es algo como en el cuerpo, sé calibrar la energía, y eso puede producir una reacción inmediata en mí a la que cada vez soy más fiel, además. Y haces caso. Sí, le hago caso. Eso significa también que en algún punto ya no te importa mucho la opinión del otro, lo que el otro diga de ti, porque a veces uno, para caer bien en un lugar con gente, se comporta como quiere agradar a la gente, pero la verdad que se traiciona a uno mismo también a veces, ¿no? Creo que es imposible no querer agradar al otro. Pero también creo que es fundamental agradarse a uno mismo. Y a veces en ese agradar al otro te pierdes a ti, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje, y sigue siendo un aprendizaje, que me dé lo mismo, en realidad. Que me dé lo mismo todo, porque eso todo es muy rápido, ¿no? Es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Que me dé lo mismo, porque Exacto. la vida es muy corta, y ahora no tengo tiempo de vivir para complacer a nadie, salvo para complacerme a mí, ¿no? No en un sentido egoico, No, sí, claro. sino desde lo que me interesa hacer creativamente, desde donde yo creo que puedo aportar a los demás, desde mis rutinas conmigo misma, y desde honrar al ser que genuinamente soy yo a nivel interior, más allá de lo que toda la gente coloca Sobre ti. sobre mí. Claro. Que es un montón. Es un Que es un montón de montón. expectativas, además. Sí. Que es un montón. Si se pudiera medir la expectativa, es enorme. Pues, y eso también hay que aprender a lidiar con ello y, digamos, separar la paja del trigo, y lo que te suma, bien, y lo que no te suma, chau, chau, ¿no? O sea, rapidito nomás. Rapidito. O sea, pero esa es una evolución, ¿no? De uno mismo como ser humano, porque yo he leído por ahí que tú desde muy chica sentías que tenías mucha libertad, cosa que no necesariamente todos pueden decir desde el núcleo familiar. Nos acabas de contar que tus padres se separaron, que hubo, digamos, que afrontar situaciones, pero
pero que la libertad la has tenido siempre. Y eso es un privilegio. Yo creo que yo siempre he ejercido mi libertad. No es que necesariamente me la hayan dado. Ok. Yo creo que he tomado siempre ese territorio. Sí, no provengo tampoco de una familia donde estaba todo permitido. No. O sea, al contrario, mi mamá podía eventualmente ser una mujer bastante rígida, ¿no? Sí. Criando a 3 mujeres. ¿Tú eres la qué número? La mediana. Ah, la mediana, la Sí, en medio. La en medio, Ya, sí. exacto. Exacto. La carnecita, el sándwich, el jamón. Pero entonces, eso también te da... Sí, totalmente. Ya. Totalmente. Siempre los medianos somos como más Sí, claro. ovejas negras, ¿no? Pero yo creo que siempre he tomado, muchas veces de manera no consciente, he tomado, he conquistado el espacio de mi libertad y lo sigo haciendo como creadora al día de hoy, ¿no? Con las decisiones que tomo, no siempre es tan al extremo como podría ser, pero he intentado en gran medida ser libre y ser fiel a mi impulso, Sí. ¿no? Creativo, sobre todo. Pero yo creo que, como dicen, mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Exactamente. Entonces, Que pide y pide poco es un loco. exactamente. Entonces, cada vez, digamos, que me voy apropiando más de ese territorio. Como yo digo, ya dentro de poco voy a ser una señora mayor, ya ¿qué importará? ¿Qué importará? ¿Tú te acuerdas de algún momento que añores con felicidad, con nostalgia de Norma adolescente? ¿Eras quieta, traviesa? ¿O cómo eras? Debes haber sido movidita, pero no sé. Sí, creo que era una persona traviesa, pero a la vez introvertida, tímida también, como soy un poco hasta el día de hoy, ¿no? Siempre Eres introvertida, te dices introvertida. cuando se piensa en mí, yo sé que la gente dice, no, pues Norma, es también un personaje que he tenido que aprender a desarrollar Y a querer. y a quererlo y a usarlo, pero yo creo que en mi corazón hay una niña tímida hasta el día de hoy. Y mi adolescencia, sí, he sido súper traviesa, siempre tratando de empujar mis límites, pero también solitaria, ¿no? Que eso fue lo que me llevó a esta búsqueda, La porque, lectura, decía. claro, yo empecé a sentir que lo que tenía a mi alrededor como no resonaba conmigo, ¿no? Entonces fue ahí que empecé a ¿Y tus buscar primeras y llegué al lecturas teatro, ¿no? ¿Fueron hacia dónde? O sea, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? Yo creo que las clásicas lecturas iniciáticas Historietas. de la de la adolescencia, como, no sé, El túnel, El guardián entre el centeno, Germán Gess, Bueno, Bueno, ¿no es? sí. Sí. No es, Sí, digamos, no es una lectura fácil, ¿no? pero yo creo que esos fue como mis primeros pasos en la literatura, y recuerdo con muchísimo cariño que cuando yo estaba en cuarto de primaria, mi profesora, que en esa época la profesora de primaria te enseñaba todo, ¿no? Sí, Todo. Era tu profe y te enseñaba todos los Exacto. cursos. Mi profesora en mi cumpleaños me regaló un libro de José Mauro de Vasconcelos, Rosiña mi canoa, se llama. No sé, ella de repente vio, ¿cómo? La profesora nunca le regalaba algo a un alumno, a una alumna. Y ella vio algo ahí, no lo sé, qué habría visto, ¿no? Y me regaló ese libro y de alguna manera ese fue también el comienzo de mi relación con la literatura, que es una relación fuerte que conservo hasta el día de hoy, un placer enorme, privado, ¿no? Es Personal, individual. personal, es un territorio solamente Tuyo. de uno, ¿no? Y tengo como, mis lecturas pueden, ser muy, muy variadas, como mis intereses. En realidad, que yo siempre me río y digo, si alguien revisa mis búsquedas en Google, va a decir, pero ¿cuántas personas están accediendo a este buscador? Tú alocas hasta la inteligencia artificial. Exacto, dirían como, ¿por qué, no? Porque esta persona hace búsquedas tan disímiles. yo destaco el hecho de la profesora. Esa figura es importante para alguien que está creciendo. Totalmente. Que te regale un libro. Acuérdense ustedes de su profesora, si tuvieron ese contacto. Tengo buenos recuerdos también de profes y qué bacán, ¿no? Ser ese el que
Oye, te regalo esto, léelo. Sí. Sí, Y me has hecho hermoso. recordar, claro. Por ejemplo, mi planta de naranja lima, también fue la primera, una profesora que me dijo, léete esto. Que es un libro perfecto, para Perfecto. empezar a leer. Para comenzar, ¿no? Claro, es literatura. Es literatura inicial, pero te marca, ¿no? Sí. Te marca especialmente, como para muchos El Principito, en fin, Exacto. ¿no? Que te generan esa dimensión que después estás buscando permanentemente en tu vida, ¿no? Y Sí. eso es bien importante. Pero bueno, vayamos un poco al área del trabajo. ¿Tú estuviste cuánto tiempo en este programa Sucedió en el Perú? 12 años. 12 años. Yo lo digo y también me suena a mí como 12 años. ¿En qué momento ¿Pasó tanto tiempo? pasó tanto Fue un tiempo? ciclo increíble, Norma. La verdad Un que ciclo increíble. hemos estado recordando Sí. con Mónica el capítulo en el que viajas a Extremadura, a Trujillo, a contar la historia de Francisco Sí. Pizarro y dijimos, wow, qué mega producción. Sí, es curioso porque en realidad yo estaba viajando muchísimo a España por trabajo que tiene que ver con la actuación. Entonces dije, ya que voy, ¿qué tal si hago un programa en Extremadura, Trujillo? Y en la verdad, la producción fuimos 2. Claro. Más un amigo que tenía un dron, ¿no? Entonces, Increíble. sí, se ve increíble. Historia de Pizarro. Porque además es ahí, ¿no? En el lugar. Y sí, sucedió en el Perú. Cada vez que hablo del programa me conmuevo porque fue un regalo inesperado, enorme para mí. Enorme, a muchos niveles, a muchos niveles. No solamente conocer la historia desde un lugar tan privilegiado, poder compartir con un grupo de trabajo tan bonito, sino el contacto con la gente. O sea, el TV Perú, de verdad que llega a todo el Perú. Y, No, sí. y la gente le tiene mucho cariño Creo a que la es la señal. mejor cobertura, ¿no? La televisión. Qué pena Y que la no se tecnología es utilice buena también. de una mejor manera, Sí, ¿no? sí. Qué Eso pena es que no verdad. trascienda todavía a ser televisión pública. Exacto. Que es lo que debería ser, no televisión del Estado, sino televisión pública, de todos los peruanos, pero de verdad. Y con producciones, con más producciones de ficción. Con ficción, más, imagínate. Ha intentado cultural. ser en algún momento, pero claro, se ha quedado, yo creo, como televisión de gobierno, ¿no? Ni siquiera de Estado. Efectivamente, a eso me refería, Sí. ¿no? Todavía sigue siendo un instrumento Sí. político cuando en realidad dijimos que no íbamos a hablar de política. Sí, yo sé. Acta política. Cuando es un instrumento al servicio Claro. Sí. de Pero de eso todos. sentías que tú estabas haciendo, justamente. O sea, en el acercamiento con la historia, en la divulgación interpretación histórica, de la claro. historia, divulgar, digamos, situaciones históricas que le pueden servir a cualquiera aquí y ahora, digamos, ¿no? Totalmente. Y la suerte es que el programa, pues, en 12 años, me pongo a pensar eso desde la historia de la bicicleta a Cislo, a Nora de Iscue, Sí. a Los Incas Rebeldes. Es como el espectro es amplísimo, porque Amplísimo. de todo se puede hacer una historia, ¿no? Y entonces eso me enseñó también a valorar nuestro legado y el legado personal que tiene cada uno de nosotros y también a tener perspectiva. Pues. Claro, claro. A veces Tener Eso que es importante. Y, bueno, un ciclo del 2012 al 2024, ganaron 3 premios Luces, guionazos, muy bien hecho. Tú ahí le imprimías pausas, tono, no sé, como que La capacidad nos llevábamos. actoral, me imagino. De contar, ¿no? Porque yo cuando llegué al programa, yo utilicé la misma técnica que utilizo para actuar, que es qué quiero comunicar, ¿no? Entonces yo era como entre asombro, compartir mi curiosidad, mi amor, ¿no? Por lo que yo iba descubriendo también, porque hay gente que cree que yo escribía el programa, lo grababa, se izaba, hacía la investigación y era no. Todo. Pero hay equipo, ¿no? No, un equipazo y es comandado por Limber Lozano, que sigue siendo el director del programa. Y a mí me tocó una época muy larga con Janet Fernández y éramos como ahí un trípode con un espíritu amoroso, sobre todo, de deseo de comunicar. Sí, ¿no? se notaba. Y eso estaba en la manera como yo aprendí a conducir. Pues yo nunca en mi vida me imaginé que iba a conducir más, pero yo aprendí a conducir y aprendí a relacionarme con el público de una manera muy especial,
gracias al programa y el amor que sigo recibiendo de la gente, por eso que lo sigue viendo en YouTube. Exactamente. Es un privilegio, es verdad muy emocionante. Y me imagino que allí no solamente la perspectiva, ¿no? Sino esta sensación que yo creo que también tenemos que trabajar todos, es esta sensación de identidad, ¿no? O sea, que estamos en la búsqueda permanentemente. No vamos a hablar, digamos, de lo que nos divide, pero también hay que trabajar esa búsqueda por la identidad de quienes somos, ¿no? Sí. Te sirvió a ti, nos sirve a nosotros al verlo y al tener una cantidad de responsabilidades frente a recorrer el país, conocer gente diversa, distinta, acercarse a esa gente no como distintos, sino como iguales, ¿no? Totalmente. Yo creo que dos guías fundamentales del programa que siempre recordábamos nosotros como creadores del programa era identidad e inclusión, ¿no? Porque incluir también forma tu identidad. Correcto. Y es fundamental terminar de construir una identidad que siento que todavía Está ahí, que no está... sí, no está no es firme, ¿no? Todavía. ¿Recuerdas algún programa, algún momento, alguna grabación que se quedó en ti, digamos? Porque Un montón. Yo recuerdo con mucho... Dime, perdón. ¿por dónde podría empezar alguien a ver el ciclo que tú lideraste en Sucedió en el Perú? Si tienes que decir, oye, empieza viéndote este programa que es una historia. Machu Picchu, Ajá. que lo hicimos en Cusco, que es precioso. Nazca, que hicimos ya en mi último año. La historia de la cumbia peruana, es otro gran programa, me gustó un montón. Y luego a mí me gustaban mucho los programas de personajes, Luis Hernández, la historia de la Costa Verde también es bueno. Y Cislo y Gerardo Chávez, es muy amplio, es amplísimo. Y creo que yo he tenido pues una suerte inmensa de tener los cuadernos de Luis Hernández en la mano. El Tratado de Ancón. ¿Quién me hubiera dicho a mí que iba a tener algún día el verdadero, el del colegio, el Tratado de Ancón en la mano, ¿no? Con una letra pulcra. Era como súper emocionante, ¿no? Estaba lleno yo creo que esa emoción fue lo que conectó tanto con la gente, ¿no? Genial. Tú has hablado de la soledad. Es una soledad además decidida por ti misma, ¿no? O sea, yo me pregunto cómo son tus relaciones amicales o tus relaciones amorosas, no me interesa con quién o con pero las personas. Ay, yo quería contarlo todo, no, mentira. Si quieres, cuenta. Pero eso es, ¿no? Porque una persona, la soledad es un asunto, algunos la tienen per se y otros la escogen. Sí, yo creo que me llevo bastante bien con mi soledad. Pero me comparto también bastante con quienes me interesan. Dicen que la gente que lo rodea a uno, uno termina siendo como la gente que lo rodea, ¿no? Ajá. Entonces trato de elegir bien. Amigos, claro que sí. Entrañables. Tengo amigos entrañables, amor. Ríes, lloras. Claro que sí, por supuesto. Cuando tomaba alcohol me emborrachaba también con mis amigos entrañables. Sí, claro. Lo que ocurre es que soy una persona privada. Y porque eso ¿te cuesta expresar adentro? No, porque me parece es casi por una cuestión estética, es un rasgo de buen gusto para mí. Okay. Lo privado es privado, lo público es público. Mi trabajo es público, mi vida es privada. Hay un poema de Cavafis, que es algo así como tanto como puedas, y termina con una línea que desde que yo era adolescente me ha seguido, ¿no? Y si no puedes hacer tu vida como quieres, al menos intenta eso. No la envilezcas en demasiados contactos con la gente hasta que se vuelva fastidiosa como una extraña. Y eso ha sido como un mantra. Como un mantra para mí, a pesar de que soy actriz, ¿no? Que pareciera que son dos cosas diferentes. Hace sentido sabiendo
que en otra faceta de la vida te entregas al público. Exacto. Para mí hace sentido que protejas ese lado tuyo, sabiendo que sobre el teatro o en una serie te entregas al público, digamos. Sí, porque ahí también está toda mi alma. O sea, si quieres saber quién soy, anda ver mi trabajo, porque ahí está todo lo que necesitas saber realmente de quién soy yo, porque mi alma está ahí. Lo otro son detalles, ¿sabes? Qué bonito, ¿no? qué bonito. La verdad que creo que la conversación está yendo por ese lado donde nos estamos sorprendiendo de las cosas que ponemos sobre... Pero además, a mí me parece que ni siquiera es una percepción, ¿no? Sí, tú proteges tu intimidad, tu adentro, comparto completamente, coincido además, pero yo creo que lo haces no solamente por protección, ni mucho menos, sino porque te da la gana. Por supuesto. O sea, ese es el asunto. No por A mí me Por parece estética. eso más valioso que por proteger un... No tengo que proteger nada, es porque Ni es de- que me da la gana, es por una cuestión de gusto, como digo, es como, no sé, me resulta más interesante, Ajá. incluso, ¿no? Sí, me gusta, y me gusta más todavía ahora, en una época donde todo está tan expuesto, por estética nuevamente, no, Claro. es una cuestión de gusto. Es seductor el tema. La verdad que sí. La verdad es importante, sí. Y lo digo porque lo he pensado también en alguna oportunidad. Cuando la gente dice, tú eres de esta manera, haces esto, piensas de esta manera, el que yo, sí. Ajá. Sí, No tendrá que ver. creo que es importante también para una actriz conservar el misterio. El misterio. Exactamente. Porque mi trabajo es reproducir el comportamiento humano, hacer personajes. Entonces mi trabajo es disolverme para que puedan nacer Ujú. otra persona. Claro. Entonces esa privacidad, esa protección, si queremos llamarlo de esa manera, Sí, ese claro. misterio Sí, es lo que sí. me habilita para que tú veas algo y digas, ¿quién es? ¿No? Me encanta, me encanta. ¿No tendrá que ver también con... tú te formaste, tienes un periodo de formación en Londres, dramaturgia, bueno, es muy inglés también, no lo se va el ministerio, no sé. Puede ser, ¿no? Pero no sé. ¿Qué tal esos años? Tu ¿No? vida Cuéntanos un en- poco. En realidad no fueron tantos años, ya me hubiera gustado, pero fue un intenso curso de dramaturgia y dirección al que accedí gracias a una beca que me gané del Consejo Británico, y fue en el teatro, en el Royal Court Theatre, que es uno de los teatros que impulsa más la dramaturgia británica y del mundo. Y fue pues una experiencia maravillosa, porque mi única obligación era estar en clases todo el día con profesionales que hasta el día de hoy admiro, de la dramaturgia y la dirección, y luego en la noche ir al teatro. Entonces era un gozo, ¿no? Y has tenido también, por lo que veo, has tenido la oportunidad de trabajar con estas grandes estrellas, ¿no? O sea, con Meg Ryan, creo. Sí, he trabajado con Meg Ryan. Y también con Russell. Con Russell Crowe en la misma Crowe. película, sí, una película que se llamaba Prueba de Vida, en la que también trabajó mi Elisa, por cierto. Mi pata, que decía que lo vi en este programa. Claro, sí lo recuerdo. Y varios actores peruanos, Aristóteles Picho, y a Claudia Damert, algunos actores peruanos. Y sí, fue una casualidad, ¿no? Sí, una cosa como... ¿Qué dices? ¿En qué? Bizarra. Bizarra, ¿no? O sea, si yo recuerdo cuando llegué a Ecuador, porque los exteriores de esa peli se rodaron en Ecuador, los interiores en estudio en Londres, y estábamos en un hotel y nos llevan a una habitación y nos dicen, bueno, ahora va a venir Meg Ryan. Estamos hablando de cuando Meg Ryan era una estrella como hoy Zendaya. ¿90? No, 2000. 2000. Sí, eso es 2000 era. O sea, Meg Ryan era como Emma Stone, Ok. digamos, ¿no? Claro, más o menos. Más o menos Exacto. como Emma Stone. Exacto. Entonces, ahorita va a venir Meg Ryan. Estamos conversando y de pronto volteo y Meg Ryan. O sea, era verdad, ¿no? De hecho, cuando me llamaron y me dijeron que yo cuando hice el casting no sabía que era una película con Meg Ryan. Cuando me dieron el personaje me dijeron, es una película con Meg Ryan. Y yo, ya, ok. Ok, gracias por la broma. Sí, pensaba que era una broma porque me parecía ¿Y cuál era tu inalcanzable. ¿Y tu personaje? Mi personaje era la amiga de Meg Ryan, Encima. la vecina. Ya. Era la vecina de Meg Ryan, sí.
Y fue muy curioso, porque en esa época Interacción. estábamos demasiado lejos de todo, ¿no? ¿Y qué tal esa interacción? Porque a veces cuando uno imagina una estrella de Hollywood, ¿no? O sea, se la imagina como, digamos, lejana e inalcanzable, pero a la hora de convivir en una actuación de esa naturaleza, me imagino que con tu percepción y tu sensibilidad sacaste rápidamente la radiografía. Yo creo que el gran placer de mi trabajo es que en el set todos somos iguales. Porque yo puedo ser una actriz latinoamericana que nadie conoce y ser yo quien lleva la escena, por la escena, como está escrita. Y entonces, creo que fue una relación bastante cordial. Creo que a veces las estrellas a ese nivel padecen más lo que la gente crea alrededor de ellas que lo que ellas son. Ellas son personas que quieren parar contigo también, pero hay como tanto alrededor que les impide a veces tener una relación más cercana. Más horizontal. Creo que ahora eso ha cambiado, por suerte. Creo que Ha bajado un poco el tema de la ha bajado un poco con las redes también, ¿no? Porque tú estás viendo a tus estrellas en situaciones que no las veías antes, ¿no? Creo que sí. Claro, como en todo, ¿no? Como todo. La televisión también ya no tiene Exacto. ese nivel, digamos, de altura que tenía. Una cosa inalcanzable. Que te ilusionaba frente a una circunstancia que tú veías muy lejana, pero que en realidad siguen siendo seres humanos comunes y corrientes. Y eso es lo que ha hecho hoy la red. O sea, una de las cosas positivas de las redes es esa, ¿no? Claro. Que te aterriza. Que te aterriza, ¿no? O sea, tiene otras que son negativas, pero Sí, esa sí. es positiva. Y que estás más cerca de la gente, ¿no? Pero en todo caso fue increíble porque era como un lugar con el que ni siquiera uno se atrevía a fantasear. Una película de Hollywood con Meg Ryan y Russell Crowe era como... En cambio, hoy creo que las actrices y los actores del mundo pueden fantasear y tranquilamente con eso porque ya el mundo es otro, ¿no? El mundo está globalizado, Sí. ya también representa el cine y la ficción esa globalización, es decir, ya hay actores de distintos sitios, Ha hay cambiado más la coproducciones, industria, ha ¿no? cambiado la industria. Claro. Muchísimo. Bueno, hablando de eso, El Inmortal, esta serie española donde actúas en esta segunda temporada, Jason Day también tiene un papel súper chévere. La idea de las series, ¿cómo te sentiste? Porque entiendo que es una historia de narcotraficantes y todo eso. Sí. Y tú haces como la doña, ¿no? Hago la doña. Intensa. Sí, hago la más jefa de todos. La jefasa. La jefaza. Pensé en la reina del Sí. sur, en ese personaje Soy la de Rivera jefaza. Reverte. Tal cual. Me sale bien. Pero es primero un orgullo ver a actores peruanos, Claro. digamos, en esas ficciones que son intensas y tienen tremendos cast, ¿no? O sea, Tremendos cast. El cast del Inmortal es increíble. Ya Jason había estado en la primera temporada. En la segunda también es coprotagonista de la segunda temporada del Inmortal. Y es bien gracioso porque lo llamo un día a Jason y le digo, oye, necesito que me brifee sobre algo. Y me dice, ¿sobre qué? Claro. Y le lanzo los nombres de los personajes del Inmortal. Me dice, ¿qué? ¿Vas a castear para el Inmortal? Y yo, sí, voy a castear para el Inmortal. Y me dieron este personaje, que es la doña, que en el papel, digamos, resultaba un poquito como lo que te esperas de la señora que es la patrona del cartel de Tijuana. El mal, digamos. ¿No? Es la patrona del mal. Se están acercando a su casa y hay cuerpos colgados, ¿no? Y le estamos llevando a la casa de la doña. Y de repente aparece una persona súper simpática, súper amable. Genial. Entonces yo traté de llevar al personaje por ese lugar muy coqueta, con los chicos que eran guapísimos, los actores, ¿no? claro, que son unos traficantes, pero claro, o sea, finalmente uno dice, oye, pucha, tenemos todo para hacer series acá, para hacer ficción acá. O sea, ustedes a veces Tenemos tienen todo. que buscar oportunidades afuera, ¿Qué no tenemos? ¿no? O sea, tenemos todo, pero ¿qué no tenemos? Incentivos, inversión, voluntad política, todo un poco, ¿no? Porque con
con una voluntad política de incentivar realmente a nuestros creadores, podríamos estar donde quisiéramos. Que además- Mira Colombia. Exacto, te iba a decir, hay Argentina. pares que se puede perfectamente tomar como Claro, referencia, ¿no? claro. Aunque nuestro cine ha crecido mucho, Sí, pero a mucho más. todavía a nuestra televisión le falta dar ese salto y nos están sacando ventaja todo el tiempo, todo el tiempo. Y sí, en efecto, hay que ir a buscar trabajo a otros lugares porque las personas que vivimos de actuar, que hacemos teatro, hacemos cine, hacemos tele, necesitamos trabajar y a veces aquí en televisión hay 2 o 3 producciones solamente. Entonces, no hay tanto mercado. Suficiente chamba para todos. Claro, no hay suficiente chamba para todos y hay que ir a buscarla donde la chamba La esté. oferta es muy reducida, muy acotada, ¿no? claro. Y eso es lo que, y además, efectivamente, la calidad de los actores en el Perú ha sido, y hoy también vemos en perspectiva que cada vez está mejor, ¿no? Sí. Y hablamos de los mayores, los intermedios, Sí, sí, los sí. más jóvenes. Sí, creo que tenemos un nivelazo y cada vez que hemos podido lo demostramos, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que un actor como Jason, por ejemplo, que está haciendo una carrera linda en Colombia también, son como puntas de lanza que van abriendo camino para el resto, para que la gente sepa que aquí en Perú hay un lugar donde pueden buscar actores también, que podemos hacer acento mexicano, argentino, español, lo que necesitemos. Iba a ser una ¿verdad? broma, pero Por favor. Puedes. aquí en Perú hacemos casting de presidentes todos los días. Y yo los días. Ese es nuestro reality. Ese es el verdadero reality. Ese es el reality. Platito, sí, sí, sí. Es el verdadero reality. Tremendo. En Capilla, todo el rato están. Capilla, siempre en sentencia. Exactamente. Capilla. Hay 10. Bueno, dejando ese comentario de lado. Y cuando tú estás en casa, aparte de leer, tú eres una persona que escucha música, te gusta, no sé, ¿cocinas o no cocinas? Claro que cocino. Ah, sí, cocino, claro que sí. Cocino, escucho música, veo pelis. Me encanta caminar, salgo mucho a caminar también. Ya. Eh, ¿Tú vas sola o te gusta ir en mancha? puedo ir sola. Ya. Depende, en realidad. Pero caminas. Sí, me gusta caminar, no solamente como en plan ejercicio, ir al malecón y caminar, sino caminar, desplazarme caminando de un lugar a otro, ¿no? Me gusta mucho caminar. Tienes que escoger entre la montaña y la playa, ¿qué escoges? La playa con montaña. Lo quieres todo, tú. Lo quiero todo, claro que lo quiero todo. Como eso, ¿no? Acantilado y montaña. Sí, ¿no? claro. Sí, pero por ejemplo, me encantan los árboles y Lima tiene árboles increíbles y en esta época las poncianas se ponen preciosas. Entonces, Maravilloso. sí, me gusta mucho caminar. Me ayuda a pensar, a disfrutar ¿Qué de te saca la de presencia. quicio, Norma? Mira, decir que el tráfico me saca de quicio sería cliché, ¿no? De acuerdo. Evidentemente, porque eso nos saca de quicio a todos. Sí, tal cual. Sobre todo en el Perú. Hay alternativa de bicicleta. Sí, Pero yo soy más allá de esa Sí. alternativa. Yo caminar, me saca de quicio la crispación en la que vive la gente, me saca de quicio O sea, la agresividad. que no estés terminando de decir algo y ya te están contestando de manera agresiva, la violencia, lidio muy mal con la violencia. Y me saca de quicio también que todo es como VIP, Platinum, las categorías son como, ¿no? O sea, y que tienes hasta alguien que te ayude a estacionar tu auto en una playa de estacionamiento, que es como, ¿por qué necesitamos tantos servicios? cierto. Nos gusta que nos sirvan. La segregación. La segregación, el claro. clasismo. Sí, es como, nos gusta que nos sirvan, somos como herederos de los virreyes, entonces nos gusta que nos lleven el carrito del Me mercado. parece cómico, lo siento cómico. Es cómico, pero Es cierto, hay algo de se da eso hay algo de eso que nos gusta. Sí, no. Me lleven los paquetes a la maletera del auto y uno no lo llevo bien. A mí me gusta hacer mis cosas. Bueno, yo he vivido varios años en España en 2 periodos diferentes y me encantaba a mí eso de hacer mis cosas. Por eso cuando llegó la pandemia yo tranqui, porque ya estaba acostumbrada
abastecerme, ser un poco autosuficiente de alguna Es forma. verdad, ahora que lo La pienso. verdad que es una gran observación. Sí. Es una sociedad donde puedes, pagando extras, tener más servicios también, ¿no? O sea, tener más todo hecho. Es verdad. Me he quedado así como anonadada. Sí, es increíble. ¿Cómo te relacionas con el humor? Digamos, habrás visto. Soy una comediante en potencia. Sí. ¿Pero alguna vez has hecho stand-up? ¿Alguna vez te has No, puesto a ya llegaré. No me he puesto a contar chistes así literalmente, pero he hecho muchas comedias Ok. en teatro. Quizá no se me conoce tanto por ellas en televisión, en el cine, donde he hecho más dramas, pero yo cada vez me acerco más a un deseo y a una necesidad de hacer comedias. Todo el rato, claro, es obvio. Soy mi primer objeto de risa soy yo. Sí. Porque eso sí, hay que partir de eso, Hay que digamos, partir de eso. para poder acercarse a la comicidad también, porque en realidad creo que eso sí, los peruanos creo que tenemos, no sé si una capacidad de reírnos de nosotros mismos o de burlarnos del otro, que también existe. Más es eso, No, más pero es burlarse del otro. Pero permanentemente estamos como buscando atajos para evitar ponernos tristes. Sí, para reírnos. Sí. Claro. Creo que somos una sociedad que se ríe de sí misma. Es que es irrisorio todo, ¿no? O sea, si ponemos a pensar un poquito Sí. en lo que ocurre es irrisorio, porque si no sería trágico. Creo que las noticias contribuimos a veces también a eso. Encuentra algo que te haga reír, compadre, porque aquí solo te vas a... Los memes. Los ríos son extraordinarios. Yo creo que son los mejores statements. Yo también. Estoy deseando. Ya, ¿a qué hora salen los memes? ¿A qué hora Es una salen buena los forma de ¿A qué hora entender salen los la realidad. memes? Es verdad. O sea, consumes memes. Claro. Compartes memes por WhatsApp. Claro, por supuesto. Claro que sí, me fascinan. Estoy muchas veces cuando pasan cosas, estoy de verdad deseando que salgan los memes. Que me gustan mucho. De hecho, este año ya es 2026, ¿no? Sí. Sí. Este año, a final de año, voy a hacer una comedia con Joana San Miguel y Mónica Sánchez, Guau. que se llama Las Irresponsables, que quisimos hacer el año pasado, pero el proyecto tuvo un tropiezo y lo trasladamos a este año. Ajá. Y es una comedia en la que actuamos las tres. Promete, ¿ah? Sí. Porque son tres bien distintas, ¿no? Totalmente, es un elenco totalmente inesperado y tengo muchas ganas de abrir como esa faceta, Las Irresponsables. Sí. Oye, hablando de eso, un proyecto que entiendo impactó a mucha audiencia y que quiero recordar, Solo Cosas Geniales. Tú en el escenario pidiéndole a la gente que mencione cosas geniales, cosas por las que vale la pena estar vivo, ¿no? Que Sí. recuerde ese Solo Cosas Geniales es un proyecto sumamente especial para mí. De hecho, este año también voy a hacer un par de funciones. Porque yo terminé de leer esa obra y yo sabía cómo era. Son esos personajes, esos textos que ya está. Ya está. Yo sé qué es. Yo sé este material. Yo lo conozco, a pesar de que la historia literal de ese material no tiene nada que ver con la mía. Sin embargo, yo sabía cómo contar esa historia. De hecho, la dirigí yo también, ¿no? La actué y la dirigí yo. Y creo que ha sido uno de los proyectos que más satisfacciones me ha dado en términos de conexión con las personas. Y nosotros hicimos Solo Cosas Geniales antes de la pandemia, cuando todavía no se hablaba de salud mental como se habla hoy. Entonces también me hace pensar que fue como esta capacidad de intuir los temas que a veces tengo, ¿no? Con el primer proyecto de Animalien, Solo Cosas Geniales fue el segundo, Animalien es mi productora. El primer proyecto hablaba sobre el cambio climático, cuando todavía no se hablaba mucho de eso, que tiene que ver con el que estoy haciendo ahora, a eso llegaremos. Y Solo Cosas Geniales, eso, yo creo que nos adelantamos a hablar de salud mental cuando no era tan común, era un poco tabú. Hablar de salud mental y por supuesto más todavía tabú, como sigue siendo hasta hoy, hablar del suicidio, porque es una obra que habla de eso. Eso, contémosle a la audiencia un poco el
la historia, ¿no? Sí, es la historia de una mujer que a los 7 años empieza a hacer una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá, que está en el hospital porque ha tenido un intento de suicidio. Entonces es la lista... O sea, en un hospital psiquiátrico. Sí. Y esta mujer desarrolla a lo largo de su vida una lista que va como engrosando con el tiempo de cosas por las que vale la pena vivir. Y sabemos luego que la lista no salva a su mamá, pero la salva a ella. Sí, sí. ¿No? Y es lindo porque el mecanismo teatral de esa función es perfecto, porque la gente participa. Entonces, creo que se cumple como el propósito primordial del teatro, que es la comunidad, que es como la historia que se cuenta alrededor del fuego y que van completando todo. Y esa experiencia... Para mantenerlo vivo. Sí, esa experiencia, cada vez que hago la función, para mí es sobrecogedora. O sea, Es distinto, es un teatro distinto, ¿no? es emocionante. Mira, lo que estás contando me parece extraordinario. No he tenido la oportunidad de verla, pero tú has dicho que te identifica, ¿no? ¿Por alguna razón especial o por justamente tu percepción de la vida frente a las cosas que son importantes verdaderamente para ti, ¿no? Yo creo que... O sea, la salud mental es un tema no solamente que ha sido tabú, es un padecimiento que tenemos en este momento en diferentes partes del mundo, o sea, en el mundo entero. Es la epidemia de este siglo, creo De yo. este siglo, Sí. ¿no? El perder la ilusión por vivir también lo es en circunstancias determinadas cuando uno siente que ya no tiene más allá ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué te movió a ti personalmente, ¿no? Yo creo que había algo que sentía mío también en ese personaje. Y es curioso porque pienso a veces que tiene que ver no con mi madre, quizás con mi abuela, con la epigenética, con una información que uno hereda y que está en algún lugar y ni siquiera sabe que está ahí, ¿no? Yo he trabajado conscientemente durante toda mi vida y lo sigo haciendo para tener una buena salud mental, para ser feliz, en resumen, de la forma que pueda hacerlo, para conocerme más, para saber lidiar mejor con estados de ánimo que no son los más atractivos, pero a los que tengo que también acceder por mi propio trabajo, pero digamos siempre estoy muy atenta a conservar unos mínimos de estabilidad también por mi trabajo. Claro. Porque tengo un trabajo que es muy exigente a nivel emocional. Intenso, claro. Intenso, Bueno, ¿no? la misma obra, recuerdo algún momento donde se dice algo así como, si vives una vida plena y terminas sin haberte deprimido alguna sola vez, probablemente no estuviste prestando atención. Exacto. O sea, sí Tal hay cual. aspectos bajos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí. Eso los tenemos todos. Sí, yo creo que los tenemos todos, pero todos debemos también generar mecanismos para recordar que hay cosas geniales por las que vale la pena estar vivo y a veces estas tienen que ver con tu capacidad para observar el presente, ¿no? Yo estoy aquí ahora contigo y contigo estoy disfrutando esta conversación. Y cuando salga esto cambiará. Y mi sensación cambiará y cuando me suba al auto y me cruce con alguien en el tráfico, mi sensación cambiará y después volverá a cambiar, ¿no? El trabajo de la presencia y de no valorar las cosas como bueno o malo, sino como la vida. Como la que vida, ocurre. Y punto. La vida, Un par de cosas geniales en tu vida, Norma. ¿yo? Por supuesto. Pero bueno. ¿Cómo no? Wow, tengo tantas cosas geniales en mi vida. Soy una persona tan afortunada, tan privilegiada, tan regalada, tan querida, tan apreciada,
que mi vida está llena de cosas geniales y aún así a veces necesito recordármelas también yo Claro. para seguir ofreciendo lo mejor de mí a través de mi trabajo para que gente se identifique con eso, pueda sentir, se emocione y encuentre quizás una tabla de salvación en una risa en el teatro o en una lágrima o en una peli o en, ¿sabes? Esa compañía, porque yo creo que el trabajo que hacemos las actrices y los actores es un trabajo de servicio. Uno tiene que entenderlo como tal. Servimos para que otros se reflejen en nosotros y a veces, en el mejor de los casos, para que alguien encuentre una razón para estar vivo, ¿no? Un vínculo con la emoción y con el sentimiento, ¿no? Que te conecte, ¿no? Es el arte. El arte. Aceita Estaba la pensando- sociedad para mí. Mira, estaba pensando hace muy poquito, me ocurrió, estaba frente al mar y estaba simplemente mirando y en eso veo, ¿no? Una recatafila de delfines que pasan, ¿no? Y comienzan a saltar frente a mí. La sensación de felicidad era absoluta. Claro, no puedo describirla siquiera, porque esa sensación, digamos que es natural probablemente en una fauna marina, se convertía en un momento en felicidad. Hay que comenzar a ver las cosas, Están a ahí. sentir las Sí. cosas, ¿no? Yo Pero creo si que hubieras estado preocupada en tu celular, en la playa, y Exacto, pensando sí, hacer claro. la foto perfecta, te perdías. nada, ¿no? Ni Bailar a los delfines. O sea, no. Claro, Hay que lo contemplas. Claro. Lo claro, contemplas. ya está. Y ya está. Eso es ese momento, ¿no? El momento. La vida, Sí, pues, importante. la vida. La vida misma. La vida misma. No hay que verla a través de un celular, efectivamente. Eso. Bueno, estás en una temporada por empezar, ¿no? Ya hemos empezado. Ya empezar. Estrenamos el 14 de febrero. Es un monólogo que se llama Una obra para quienes viven en tiempos de extinción. A propósito. A propósito, ya que estamos. Me encantan los nombres de las obras de Norma Más. Sí, sí, sí. Y la gente que ha visto el trabajo de Animalien dice que es una obra que podría ser un hijo de entre pulmones y solo cosas geniales. Porque hay algo de interacción con el público y hay una preocupación por el medio ambiente y cuál es nuestra responsabilidad en lo que está ocurriendo en esta sexta extinción. Es un monólogo que interpreta Fiorella Penano de manera brillante. Es una obra que nos confronta con la sexta extinción, nos cuenta un poquito la historia de las extinciones anteriores, pero sobre todo lo que hace la obra es recordarnos que tenemos una responsabilidad y también recordarnos que la muerte existe, ¿no? Porque a veces vivimos de espaldas a la muerte cuando No queremos verla. no queremos verla, ¿no? Nuestra cultura, sobre todo, no quiere ver la muerte, ¿no? La rechaza. Y esta es una obra que va directamente a ese punto y tiene muchas capas. Habla también de epigenética, habla de ciencia, habla de especies, pero también habla del miedo, Ajá. ¿no? Y reitero de nuestra responsabilidad. Y está bien bonita, es un monólogo interesante y yo lo veo como un pequeño, una piecita que está como llena de cositas. Hemos hecho un trabajo de sonido muy lindo, de luces. Es una piecita muy delicada, tiene mucho sentido del humor, también la dirijo yo, tiene mucho sentido del humor que a primera vista quizás en el texto no estaba, pero que decidimos potenciar Fueron también por sus poniendo. posibilidades. Teatro La Plaza. En el Teatro La Plaza. Presentaciones. Acabamos el 1 de marzo, Cortito. o sea, es cortito, intenso, porque vamos de martes a sábado a las 7 y los domingos a las 8 de la noche, o sea que Qué bien. hoy es miércoles, nos queda como estos días y la próxima semana y ¿Y la muerte para ti? O sea, ¿tú la piensas o...? sí la pienso. Sí la pienso y trato de naturalizarla, trato de estar con mis cuentas en azul, en todo sentido, ¿no? Yo tengo una hermana que es tanatóloga, es una especialista Claro. en muerte. Y muerte. Y acompaña a gente a morir y acompaña a gente en duelo. Y ella también me ha enseñado mucho acerca de la muerte, ¿no?
aunque igual es aterradora, ¿no? Cuando la pienso también me aterro. La muerte de las personas que amo, obviamente. Trato de no esperar para recibir amor, no esperar para dar amor, no esperar para decir las cosas que quiero decir, aunque no siempre es fácil. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te es fácil No. decirlas? No siempre es fácil, pero trato de, como te digo, de tener como las cosas relativamente ordenadas, porque siempre lo decimos, ¿no? Decimos, oye, uno nunca sabe cuál va a pasar, de repente te mueres. Claro. Es verdad. Es verdad, Es cierto. es cierto. Está bonito eso también, la vida. Imagínate Claro. si la pudieras planificar Sí, mucho, ¿no? totalmente, O sea, que pero pase nomás. asumir la muerte como algo que es parte de la vida, no se nos enseña. Claro, a que tenemos eso. mucho miedo. No se nos enseña. Bueno, y es un Noticia privilegio. Claro. Ponemos el periódico al cuerpo. Evidentemente, es muy humano también decir no quiero ver eso, ¿no? Pero además, no sé, teniendo en cuenta que tu hermana también estudia la muerte, la verdad que es un privilegio y hay que tomarlo en cuenta, la posibilidad de estar cerca de nuestros seres queridos cuando están en el último suspiro. Por supuesto. O sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Ujú. Y enseña, y el dolor enseña, y la muerte enseña, y la pérdida enseña que todo, absolutamente todo es impermanente. Y creemos que no es así. Estamos como apegados a la permanencia, ¿no? En fin, a una serie de cosas, ya lo sabemos, pero la realidad es que el universo está gobernado por la ley de la impermanencia. Entonces hay que como amistarnos con eso, ¿no? No estar demasiado apegado, no desear mucho, no odiar, no, porque finalmente todo va a cambiar. Nosotros estamos en constante cambio todo el tiempo, para empezar, Sí. ¿no? Entonces hay que ver eso, intentarlo, al menos verlo de frente, ¿no? Interesante. La verdad que es un tema con el que uno, en realidad es un tema del que uno tendría que hablar con la gente que lo rodea. A veces Sí. no se hace. Bueno, y hay que tener la fuerza también para afrontar ese momento de la muerte, ¿no? Hay que tener esa fuerza de decir, pues estoy acá, ¿no? No sé, cuando se te muere alguien. Sí, es Cuando va alguien, ¿quién se para ahí a decir, bueno, ha pasado esto? Ya, en realidad yo, en ese momento, en fin, se me vienen a la cabeza cosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con mis 5 hermanos en el último suspiro de mi madre, y cada uno, es impresionante, hizo lo que su personalidad le dictaba. Y ella se fue con un canto mío. Ajá. Pero esa sensación de acompañar ese momento es toda una contradicción, porque por un lado es una tristeza muy grande, pero por el otro lado te un da privilegio. esa felicidad de poder estar en ese momento de la transición. Ujú. Es una cosa que en realidad todos deberíamos tener la oportunidad de estar, ¿no? Ujú. Simplemente me ha venido a la cabeza y tengo... No, pero Lo he contado, gracias pero más bien por compartirlo, porque sí en en algún momento todos vamos a estar ahí, ¿no? Sí. En algún momento todos vamos Sí. a estar ese, ¿no? Sí. Y las personas que nos rodean, y nuestros seres queridos, y nuestras mascotas, Así es. y O sea, la naturaleza, nuestro alrededor. naturaleza, Sí, todo. todos. Es difícil verlo y definitivamente tenemos un mecanismo que nos impide recordarlo todo el tiempo, porque si no, no podríamos vivir. No, pero sí. O sea, pero es una realidad, ¿no? Ahí está. vamos a estar esperando. Además, me gustaría verte, sí, en Las en, irresponsables. en las irresponsables. Sí, me gustaría con Mónica Sánchez. Joana. Y Bueno, son mis- Sí, eso será fin de año, ya volveremos, volveré, pero les aviso cuando vuelva a poner solo cosas geniales de todas maneras. me encantará. Y mientras tanto, Parece que es... Esas bonitas. sí, mientras tanto están invitadísimos a ver una hora para quienes viven en tiempos de extinción. Si no digo esto, me van a matar. Las entradas están a la venta en Join Us Perfecto, ¿no? y en la boletería del teatro. Y me encantaría que fuesen nuestros invitados cuando ustedes quieran venir. Encantadísima. Ojalá que a mí el noticiero.
Eso está difícil. No, muchísimas gracias. Rafa. Gracias. Para cerrar, tenemos una preguntita que dejó la anterior entrevistada. Estuvo Diana Sánchez, que es conductora de Yo Soy, contándonos su vida también. Y mira, dejó una pregunta muy, muy interesante. ¿Ah? ¿Quieres decirla, Mónica? Bueno, ¿cómo maneja su exposición en las redes? Aunque me temo que Sonó mucho de las redes. me temo que tengo la respuesta. Porque no te interesa mucho, ¿no? ¿Cuentas tu día a día? No, cuento mi día a día, no. ¿Qué te digo? ¿Cómo contar mi día a día? ¿A quién le va a importar mi día a día? Lo que cuento son cuestiones de trabajo, básicamente. Mi exposición en las redes tiene que ver con cuestiones de trabajo, eventualmente con algo que veo que me interesa y lo comparto, con algo que encuentro bello Ajá. y lo comparto, pero no es que estoy contando qué desayuno. Ok. Estoy por la Es calle. algo que se hace mucho, digamos. Sí, Algo claro que mucha sí. gente hace. Sí, y que yo también, porque soy de otra generación quizás, observo con asombro todavía. A mí también. Me resulta como Me parece asombroso que la gente desde que se levanta hasta que se acuesta le está contando a la gente que hace TikTok. Sí, es asombroso. No puedo creer eso. Hay maratones. Además, streaming. sí, te das cuenta que te pasaste media hora ahí, cuando en esa media hora, no sé, hubieras podido verte un capítulo de The Office, por ejemplo, ¿no? Que vale mucho la pena. Sí, totalmente. Mucho la pena. No, pero es un tema de generación. Totalmente, Es verdad, hay que asumirlo de esa manera. Pero, totalmente. lo cierto es que están en vitrina permanentemente y así les gusta. Nos tienes que dejar una pregunta libre, abierta para el próximo invitado. Que no sé quién es. No sé quién es. No Ok. o no Y sabes. la tengo que Sí, la tienes que realizar, la tengo la que tienes que decir. Pero mientras piensas en esa pregunta, yo, amigos, quiero invitarlos a que sigan el YouTube de Latina Noticias, sigan Habla Serio, estrenamos todos los fines de semana, dejen un like, dejen un comentario, díganos desde dónde nos están viendo también. Ciertamente, espérate. Un Dale, ratito, dale. que también tengo que hacer mi cherry. Dale. Es que estoy pensando, ya se me ocurrió una, no quiero que se me olvide. Dale. Habla Serio también inmediatamente después de Latina Noticias en pantalla, en la primera pantalla, todos los domingos, ya lo saben, así que por partida doble. Ahora sí, rápido. Ahora voy rapidito. Si tuvieras la oportunidad de ser presidente de la comunidad de tu edificio, Ajá. ¿qué cosa harías para el bienestar de las personas, no del edificio, sino de las personas que viven en él? Excelente. Uy, Esa claro. es buena, ¿ah? Claro, porque uno puede decir, se pinta el edificio, No, claro, para las personas. para la gente. Sí, para la gente. Ah, Para la gente, Presidente, como diría. Para la gente. sí, está muy bien. Queda buena. De verdad, ha sido una gratísima conversación. Gracias, muchísimas gracias. Para mí también, No, un gusto. lindo. Por favor. Encantada. Muchísimas gracias por sabes. invitarme. Habla Serio. Habla serio. En serio. Chao. Chao. Chao, chao.